mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuántos creen que Él es grande? Aleluya. Si Él es grande, yo creo que se merece un mejor aplauso en esta mañana. Recuerde que usted y yo hemos venido para darle la honra y la gloria al que se lo merece, al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, al único, al inmortal. Oh, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Mis amigos y mis queridos hermanos, en esta mañana le damos la bienvenida a todos los amigos que en esta mañana nos acompañan, a los hermanos, sean todos muy bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Cómo le decimos a estos amigos que nos acompañan en esta mañana? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. Bueno, primeramente le doy gracias al Señor en esta mañana una vez más por cada oportunidad que Dios nos regala, hermanos. Es un privilegio estar aquí en esta mañana maravillosa para poder alabarle y glorificar su santo glorioso nombre. Créase privilegiado en esta mañana. En esta mañana vamos a leer la Sagrada Escritura una vez más, hermanos. Vamos a leer la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo aquí en el Salmo 34. Alabado sea su nombre, aleluya. Todos los tienen, pueden decir un amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, sus alabanzas estarán continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Aleluya. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Guardad tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aleluya. Claman los justos y Jehová oye y los librará de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Aleluya.
Matará al malo y la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Todos. Jehová redime el alma de sus siervos y no será condenados cuando en él confían. Aleluya. Me gusta, vamos a leer esos versículos últimamente, los 17, el 18 y el 19. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los conquistos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Ese es el Dios que usted y yo debemos a cantar en esta mañana. Por eso, hermano, debemos darle la mejor adoración, el mayor reconocimiento a ese Dios maravilloso, porque Él lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que nosotros, hermanos, cada momento, cada tiempo que Dios nos permita estar en esta tierra, démosle la mejor adoración y la mejor alabanza. Vamos a elevar una oración en esta mañana para poner ese servicio en manos del Señor, para que sea tomado. Levante sus manos y diga: Señor Jesús, en esta mañana, Padre Celestial, una vez más te damos la honra y la gloria, Padre Santo. Gracias por cada oportunidad que nos permites estar aquí, Señor. Hoy yo te ruego una vez más, Señor, que tomes control sobre los amigos que se encuentran en esta mañana, los hermanos que están aquí expuestos, Señor, para alabarte, para darte la mejor reconocimiento, para exaltarte, Señor, porque solamente tú eres digno de toda alabanza, honra y gloria, Señor. Recibe, Señor, este servicio, Señor, que siente tu presencia con un olor grato delante de ti, Señor. Oh Padre maravilloso, en esta mañana te rogamos una vez más que te manifiestes en medio de tu pueblo, que tu Espíritu Santo, Señor, sea manifestado una vez más en esta iglesia, Señor. Oh Padre bendito, te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Aleluya, aleluya. Él está en esta mañana aquí. Yo siento la presencia del Señor, créale. Aquí está en esta mañana, aleluya. Vamos a seguir cantando y alabando ese nombre que es sobre todo nombre. Oh, aleluya. En mi proceso, Oh, aleluya. todos se fueron. En mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola,
Señor, en esta mañana. Oh, aleluya. Al estar ante ti, que tu gloria, Señor, escucha, oh Dios, nuestra oración. Al estar ante ti, que tu gloria, Señor, llene ese lugar. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos. Escucha, oh Dios, nuestro clamor. Aliento eres tú, sopla vida, Señor. Escucha, oh Dios, nuestra oración. Al estar ante ti, que tu gloria, Señor, llene ese lugar. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos. Oh, aleluya. Te anhelamos, Señor, en esta mañana. Oh, te anhelamos, oh Dios maravilloso, aleluya. Oh, Señor. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Te anhelamos, te anhelamos. Dígale al Te Señor en esta
Dame oídos Aleluya. en tu presencia. Queremos Queremos estar. estar. Te Aleluya, anhelamos. aleluya. A ti Dígale al Señor en esta mañana, clamamos. Señor. Te anhelamos. Somos tus hijos. Aleluya. Con el corazón clamamos. Te anhelamos. Dame oídos en tu presencia. Queremos estar. Te anhelamos. A ti clamamos. Somos tus hijos. Con el corazón clamamos. Sana los ciegos. Abre oídos en tu presencia. Queremos estar. Te anhelamos. A ti somos tus hijos. Con el corazón clamamos. Aleluya. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos en esta mañana una vez más. Queremos estar en tu presencia, Señor. Queremos sentirte cada día, Señor, en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya, aleluya. Él es real, hermano, Él es real. Él se deja sentir en medio de sus alabanzas, aleluya. El Señor está en esta mañana aquí una vez más, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Yo les invito, mis amados hermanos, a colocarse en sus sillas. Bueno, mis amados hermanos, como todos vemos, los amigos, esta bandera somos la iglesia pentecostal, los que no lo conocen, Unida de Aruba. Nuestra sede queda en Colombia. Y todos los meses damos un informe misionero, ¿no? Así que en esta mañana yo voy a invitar a nuestra hermana Miriam, que ella la que nos va a presentar el informe misionero. ¿Cómo van las misiones internacionales? Bueno, estoy saludándolos en esta mañana a todos los hermanos, a los amigos que nos acompañan. Son todos bienvenidos a este lugar. Bueno, hoy es un día misionero. Aquí vemos una bandera y en cada país, en ese lugar, hay un hombre que Dios ha escogido para llevar las buenas noticias, para que conozcan el plan de salvación. Y en esta mañana vamos a escuchar el informe, cómo va la obra misionera en esos países. Vamos a estar atentos. Costa Rica, misionero Rubén Méndez. A pesar de la pandemia, se ha podido ver la mano de Dios. El trabajo ha avanzado con la ayuda de la Junta Nacional, del pastorado y feligresía en general, además del compromiso de los diferentes ministerios nacionales y locales. Actualmente se ha estado realizando la SFOM, donde se refleja el gran crecimiento y desarrollo del cuerpo ministerial, en la cual hay 37 iglesias establecidas y 3 lugares en proyección, trayendo consigo el bautismo en el nombre de Jesús de 45 nuevos hermanos en lo que lleva del año.
Sigamos orando por esta bonita obra para que Dios la siga bendiciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy. El Salvador, misionero Sergio Martínez. En lo recorrido de los últimos 6 meses han tenido bautismos de 19 nuevos hermanos en el nombre de Jesús, de los cuales 18 hermanos han recibido el Espíritu Santo. Todo esto ha sido posible con el respaldo de Dios, que a pesar de las circunstancias actuales se han realizado talleres ministeriales con pastores y esposas, talleres de liderazgo, campañas evangelísticas en diferentes ciudades del país, desarrollando un evangelismo personalizado y masivo. Nos gloriamos en Dios porque su obra no se detiene. Guatemala, misionero Gregorio Niño. El trabajo se sigue desarrollando en base a la virtualidad y en algunas congregaciones se ha dado apertura a los servicios de cultos presenciales, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad establecidas por el gobierno de este país. En ambos casos, Dios ha venido respaldando la labor con un precioso fruto. En lo que lleva del año, se realizaron bautismos en el nombre de Jesús de 32 nuevos hermanos de diferentes ciudades del país. Pedimos sus oraciones por esta hermosa obra, para que Dios se siga manifestando en ella. Panamá, misionero José Martínez. En este segundo año de pandemia mundial, se ha seguido trabajando teniendo en cuenta los parámetros del Ministerio de Salud y en los cuales se les permitió la apertura de los templos con un aforo del 25%, reuniones a través de las plataformas y algunas presenciales se realizan a través de las redes sociales. Actualmente hay 79 congregaciones y 78 pastores activos. De estos, 49 son de nacionalidad panameña. Y por más de un año se ha venido trabajando varios lugares con el fin de hacerles aperturas como nuevas obras. En el momento hay un gran número de personas que están a la espera de que se les bautice en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. En el mes de abril del presente año se tuvo la visita del hermano Exdras Barranco, miembro del Consistorio de Ancianos, en los países de Costa Rica y Panamá, para celebrar la licencia de ordenación de 4 pastores en Costa Rica y de 3 pastores en Panamá. Agradecemos a Dios y al hermano Exdras por hacer posible su visita en estos países en medio de la situación de salud que se vive actualmente. Gloria al nombre de Jesús. Podemos ver que a pesar de la situación difícil en esos países, la obra de Dios sigue avanzando, porque esta obra le pertenece a Dios y Él se ha glorificado de diferentes maneras en esos países. Entonces, por cada misionero que está en ese lugar. Y no solo por ello, por su familia, que son de mucho apoyo para ellos. También vamos a orar por nuestro misionero aquí en Aruba, por nuestro pastor y su familia. Bueno, todos queremos, quien desee regalarle una oración, vamos a empezar. Soberano Dios maravilloso, Señor todopoderoso, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos regalas, oh Dios, de poder estar aquí, Señor, de poder alabarte, de poder adorarte, Señor, de poder invocar tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. En esta mañana te rogamos, Señor, por cada misionero, Señor, por cada hombre que tú has escogido, Señor, por sus familias, Señor. Te rogamos que tú les fortalezcas, Señor, que tú les ayudes, Señor, que tú les llenes de sabiduría, Dios, cada día, Señor, para que ellos puedan ejercer, Señor, su labor en cada lugar, Dios eterno. Oh Señor, bendícelos, Señor, guárdales, Dios eterno. Oh poderoso Dios, bendice a nuestro pastor, Señor, a su familia, Dios.
Ayúdales cada día, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Vamos a seguir alabando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dice tu vida en el Oh, aleluya. Calvario, sufriste allí por mí, lo dice todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre dice por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh, aleluya. Dice tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos,
aleluya, cuánto más a nuestro Padre Celestial, aleluya, que siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros, entregó su vida, aleluya. Cómo no adorarle, cómo no exaltarle, cómo no aplaudirle, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Bueno, mis queridos amigos, yo quiero hacer una oración en esta mañana. Quiero orar por todos los amigos que están en esta mañana aquí, para que sea Dios tratando con ellos. Usted no está aquí por una casualidad, no. Dios tiene un propósito contigo, aleluya. Yo sé que Dios tiene un propósito. Así que, hermano, vamos a orar por los amigos que están aquí en esta mañana, para que sea Dios tocando su corazón. Levante sus manos y oremos. Soberano Dios, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te doy otra vez más todo reconocimiento. Te doy la honra, la gloria, oh Dios maravilloso. Gracias, gracias, Padre Celestial. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, invocándote, Señor, reconociéndote, Padre Celestial. Pero en esta hora, Señor, clamo a ti, Señor, por esos amigos que nos acompañan esta mañana. Padre bendito, te ruego de una manera especial que trates con cada uno de ellos, Señor. Toca sus corazones, Señor. Ellos no están aquí, Señor, por casualidad, Señor, porque es que tú los has traído a este lugar, Señor. Y queremos, Señor, que tú sigas abriendo puertas, ventanas, Señor, para que esta iglesia un día, Señor, estemos, Señor, rebosados, reconociéndote que eres el único que podemos darte la honra, la gloria y todo reconocimiento, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, le dejo en compañía de nuestro pastor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos, tengan la bondad. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Me alegra saludarles en esta mañana. Y qué bendición estar aquí todos reunidos, ¿verdad que sí? Bueno, hermano, vamos esta mañana del pueblo de Dios. Es día, todos, hoy es día misionero. Amén. Hermanos, cuando tenemos día misionero es un día especial donde recordamos las misiones, hablamos de nuestra iglesia, como nos decía el hermano Libardo, una iglesia que predica el evangelio por el mundo. Amén. Y hermanos, gracias a Dios por esa visión que tiene la iglesia. Amén. De llevar el evangelio a diferentes lugares, a diferentes países, porque esto hace que muchas personas en diferentes países del mundo puedan conocer a Dios. Amén. Pero esto se hace, hermanos, también con el respaldo de todos nosotros. El día del culto misionero, en todo el mundo estamos haciendo día misionero, algún domingo de mes. En el caso nuestro es más fácil el segundo domingo de mes. Otras iglesias lo hacen domingo de mes. Pero es un día que se celebra en toda nuestra iglesia en el mundo. Y ese día recogemos una bonita ofrenda respaldando la obra del Señor. Amén. Así que siempre que usted vea las banderas, estamos en nuestro día misionero y estamos predicando el evangelio y apoyando la obra. Aquí en Aruba, hermanos, nosotros tenemos 2 sedes de predicación. Esta es la iglesia central y en San Nicolás tenemos la segunda sede. Amén. Y hermanos, quisiéramos tener más sedes, pero realmente el presupuesto no nos ayuda. Eso quiere decir que a mayor respaldo haya de la iglesia en este campo podríamos, pero en eso, hermanos, tenemos que estar muy unidos y que Dios nos ayude. Amén. Y que nunca, hermanos, se nos apague la visión de apoyar la iglesia. Gloria al Señor. Quizás tenemos un bonito templo, todavía estamos pagando, pero hermanos, cuando esto se termine de cancelar, yo quiero más grande, apenas comienza. Porque es verdad que este era un gran objetivo de la iglesia en Aruba, tener su templo, y lo tenemos, a Dios gracias, bonito y organizado. Pero hermanos,
Este no es nuestra misión principal. Nuestra misión principal es predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y para eso necesitamos hermanos que se dispongan a hacer esta misión. Que Dios nos regale pastores. Amén. Amén. Que Dios nos regale pastores. Gloria al Señor. Pero también que Dios nos regale la fuerza económica para poder poner esos lugares. Amén. Y eso depende, hermanos, de todos nosotros, nuestra generosidad y nuestro apoyo a la obra del Señor. Amén. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana y voy a pedirle el favor al hermano Hernando Ramos que nos ayude tomando la ofrenda en esta hora, y al hermano Pedro, ayúdenos tomando la ofrenda en esta mañana. Tengan la bondad. Vamos a ofrendar, hermanos, pensando en apoyar la obra de Dios. Amén. La iglesia en San Nicolás, hermanos, la estamos apoyando. Y bueno, hermanos, queremos seguir